Entonces dice la palabra aquí que cuando que uno le dice, hay alguien que tiene unos cuantos pecaditos y unos pancitos. Ellos tenían. ¿Qué le faltaba? Creer. Lo que el Señor les reclama siempre, la fe, tener fe de que sí. Siempre es confiar. Ellos creen que no tienen, pero el Señor le dice, denle vosotros de comer. Vengan, tráiganme acá. Entonces el Señor le enseña, que también ese fue el objetivo del maestro, enseñarnos. Él les enseña que sí, que ellos tenían para dar. Entonces eso nos Y lo deja alimenta. una enseñanza, que lo poco que nosotros a veces creemos que tenemos, cuando llega a la mano del Señor, se multiplica. Y al multiplicarse podemos alcanzar más personas dentro de la comunidad. Porque hay algo, varón, interesante, es que la iglesia invierte mucho tiempo en lo que ya están dentro. Es que Entonces, escúcheme, y a veces no es proporcional el tiempo que se invierten a lo que ya está dentro, que a lo que hay que a lo que hay que llamar, que a lo que hay que traer. hace un tiempo yo predicaba de un mensaje titulado Dale al profeta primero. Hay un secreto extraordinario en este asunto que a mí me llama la atención de Elías Y la viuda. y la viuda, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasa? Que Elías le dice a esta mujer, dame a mí primero. Pero ¿y cómo que yo te di a ti primero? Si lo que yo tengo nada más da para mí y mi hijo. Y después que lo comamos, aquí se acabó todo. No, dame a mí primero. El creyente tiene que estar dispuesto siempre a darle al Señor primero. Y ahora yo te pregunto, ¿y cuál es ese profeta que yo le tengo que dar primero? Aquí es que está el detalle que tú no sabes. Porque yo no sé si el hijo que usted tiene en su casa pasando hambre, mañana es a quien ya Dios ha escogido para que sea el profeta. Entonces Jesús dice algo. Cuando lo hiciste con este, lo hiciste conmigo. Exacto. Entonces el asunto está en lo que dice también el autor de los Hebreos, ¿verdad? Que esto es por fe. Yo creyendo que dándole al que necesita, le estoy dando al Señor, porque ciertamente los hombres hoy reciben los diezmos. Mire, y hay algo lamentable que hoy en día vemos. Hay mucha gente que, entre comillas, están dando, pero no es dando que están. Buscando sus No, propios beneficios. están invirtiendo. No es lo mismo tú dar, Sin esperar nada a cambio. exacto, que tú dar al que sabe que un día te lo puede remunerar para atrás. Entonces hay gente hoy en día que lo que están es haciendo inversiones, no dando. Entonces, para tú dar, tiene que haber en nosotros ese sentimiento de despojarse. ¿Qué significa despojarme? Despojarme es que yo agarre y me quite esta camisa y yo la deje ahí y me olvide de esa camisa, de que esa camisa ya no me pertenece. Eso es yo despojarme, quitarlo de mí, ya me olvidé de eso. Entonces, mucha gente, lamentablemente, dentro de la iglesia, hoy en día están asegurando su inversión, en el sentido de que se enfocan a veces, hay dos necesidades, pero hay una que es prioritaria. La tiene quizá un inconverso, vamos a decirlo así, un vecino del barrio. Nos vamos quizá donde el que tiene un poco más de posibilidades. Es que ahí es que está el detalle, por eso le dije, dale al profeta primero. ¿Por qué? Porque tú no sabes si ese vecino que tenga esa necesidad, que tú lo ves como inconverso, es al que el Señor le va a decir, ve allá a tal ciudad, que allá está un hombre, que ha visto en visión que un hombre llamado Ananías llega. Exacto. Tú no sabes si ese es tu apóstol Pablo que te está esperando allá. Entonces, Pero, tú lo ves como un inconverso, pero tú no sabes si ese vecino es el que ya el Señor ha escogido para que mañana le sea un vaso de honra. ¿Cómo tú lo sabes eso? Tú no lo sabes, pero Dios sí lo sabe. Entonces, la iglesia tiene que caminar en medio de la fe, sirviendo día a día, siendo de solución, siendo esa sal que da sabor. es así. Por ejemplo, la Biblia dice que cuando iban a trabajar en los muros, ellos estaban trabajando en los muros de Jerusalén,
ellos trabajaban y al mismo tiempo que trabajaban, estaban atentos si había que pelear. Es decir, ahí te muestra dos panoramas diferentes en una misma acción. Tú estás enfocado en dos cosas en una misma acción. Entonces la iglesia puede predicar a Cristo, pero también lo puede predicar a través de la ayuda social. A través de, ¿qué te digo? Tú como creyente, tú sé accesible a tu vecino, tú sé accesible a tu comunidad. Alguien tiene un problema y tú tienes la capacidad de resolverlo, ve y resuélvelo. Que hay alguien que no sabe, por decirlo así, que no sabe montar una puerta. Pero vamos a decirle al varón, pero si el varón no está involucrado en su comunidad, esa persona lo va a pensar, va a decir, pero es que es difícil llegarle al varón, porque el varón pasa por ahí y ni siquiera saluda. ¿Y cómo le pedimos un favor? ¿Y cómo le pedimos un favor? Y no solamente nosotros como miembros, varón. Hay líderes de iglesia en nuestras comunidades que se les hace difícil dar un buenos días. Entonces, ¿cómo tú no puedes darle un buenos días a un vecino? ¿Con qué cara tú vas a ir a presentártele a la puerta de ese vecino, a invitarlo a un servicio a la iglesia? O a ofrecerle un servicio en su casa. ¿Cómo? Entonces eso limita a la iglesia. Cuando yo me meto en problemas con esto, pero yo lo voy a decir. La ¿Cómo gente así, varón? malinterpreta mucho el verso que dice, no dejes que los pájaros hagan nido en tu cabeza. O eso es un proverbio, No, ¿verdad? no, eso lo dijo Lutero. ¿Verdad? No dejes que los Sí. pájaros hagan nido en tu cabeza, pero la iglesia lo cogió para ella. Que vuele sobre tu cabeza, pero que no hagan nido. Ajá, ¿verdad? Entonces también hay muchos evangélicos tigres, así decirlo. En vez de ser servidores, servir, que es el llamado real de la iglesia. La iglesia no está llamada a otra cosa que no sea el servicio. Exacto. No, Yo cuando yo usted digo- se ha metido. Espérese. Siga, Yo le estoy siga, diciendo que yo me voy a le meter en un problema con esto, pero Siga, la iglesia siga. no está llamada a otra cosa que no sea el servicio. Es que a Ese través es del el servicio llamado. es que viene la predicación. Pero, Lo han hecho al revés. No, la porque- predicación y el servicio, ¿para cuándo? varón, que lo que pasa es que yo oigo a muchos decir, es que yo soy un ministro. Si yo soy un ministro. Varón, escúcheme. No sabe ni siquiera lo que significa. Edúquese un poquito primero y sepa que la palabra ministro, ministrar, lo que es servicio. Cuando usted se está halagando y creyéndose más grande que los demás, yo soy un gran ministro, usted se está diciendo que yo soy un servidor. Sí. Usted es un gran servidor. Entonces usted tiene que estar siempre dispuesto a servir. Ese es ¿Cuál era el llamado de los sacerdotes? A ministrar, En el templo servir. a servicio en el templo. Ellos estaban llamados a estar en el templo. Exacto. Entonces, la iglesia, ¿qué pasa? No, usted hablaba ahorita de algo, ¿verdad? Que eran del llamado que se le hizo a los apóstoles, a las mujeres de los griegos. ¿Qué pasa? La iglesia debe de estar siempre organizada en esa parte. Hay una parte que tiene que estar dedicada a esto, a la oración, a la predicación, porque usted no es un pulpo. Y otro al servicio social. Pero hay otros hermanos que tienen que estar preparados para el servicio de la comunidad, que deben de ser esa representación de la iglesia. Bueno, mi pastor no está porque mi pastor está orando, mi pastor está predicando, pero estoy yo para el servicio. Mire, de eso es que se trata. muy difícil usted va a encontrar en una iglesia. Usted va a encontrar que le dan charla de pareja, ¿verdad? Charla de matrimonio. Pero es difícil que usted escuche, hay un economista ahí dando una charla. O hay un abogado dando una charla sobre un asunto, vamos a suponer bienes raíces, de cuáles son tus derechos al momento de tú alquilar una casa, al momento de tú mudarte. La palabra solamente. ¿Eh? La palabra. ¿Me entiendes? Tú no vas a ver, oye, tú no vas a ver, vamos a suponer un coronel de la policía dando una charla de seguridad. Tú no vas a ver un doctor en medicina Eso está en la Biblia, varón. dando una charla de prevención. Todo Por eso está ejemplo. en la Biblia, al contrario. No, mira, no. El varón sabe. Todas esas cosas bíblicamente están para explicarse. Porque las leyes, si hablamos de un abogado, sus leyes vienen basadas en la ley mosaica. Exacto. ¿Quién fue que dijo que tú no puedes robar?
¿Quién fue que dijo que tú no puedes matar? Pero, o sea, pero trae una pena con eso, cada cosa. No, cada cosa trae una consecuencia. Lo que pasa que es como tú tienes que estar preparado para esa conversación. Yo que no sé nada de ley, no puedo ir a pararme a hablar sobre ley. Exacto, pero hay hermanos en la iglesia que quizás están pasando por un problema, no tienen la capacidad, no tienen quien lo ayude. Por eso es que la iglesia debe de abarcar todos los temas que se le hagan posible. Porque es que usted tiene todo tipo de personas ahí sentados. Hay personas que usted puede durarle un año hablando de lo mismo y a ellos lo que le puede interesar, quizás ese año no lo escuchen. ¿Me entiende? Entonces yo soy de lo que digo que la iglesia debe de hacer un equilibrio entre lo litúrgico y lo comunitario. Por ejemplo, a veces somos demasiado litúrgicos porque no comemos cuento, como decimos un buen dominicano, con nuestro servicio, pero es nuestro servicio refiriéndonos al culto. La iglesia debe de ser un poco más familiar. A la hora en punto que la iglesia sea un poco más familiar, va a ser más comunitaria, porque la familia, ¿qué es lo que forma la comunidad? Son las familias. Mire, varón, nosotros en una ocasión tuvimos ese tema, ¿verdad? Hablando sobre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. La iglesia no puede detenerse, o los hermanos, en detenerse solamente a estudiar el Nuevo Testamento y no estudiar el Antiguo Testamento. Si tú no entiendes el Antiguo Testamento, no vas a poder entender el Nuevo. O incluso hay pasajes bíblicos que para tú poderlo comprender a su plenitud tienes que ir al Antiguo Testamento para poder desglosarlo bien. Cuando el Señor da las ordenanzas de las tribus en Israel, el Señor aquí enseña estos principios. A la tribu de Leví le da el servicio en el templo, pero otros eran llamados para la guerra, pero otros eran llamados para la agricultura. Mire cómo Dios se cubre. Es decir, la palabra se oye como rara, pero Dios se cubre en todos estos aspectos. Por ejemplo, había una ley. Acuérdese cuando la moabita Ruth, ¿verdad? Dice que ella fue al campo a recoger las gavillas. Esto no viene así por simple, mera coincidencia, sino que hay una ley todavía en Israel que cuando se cosecha, lo que cae al piso, el hebreo, el judío, no puede bajarse a recogerlo. No. Eso había una ley que eso era para el huérfano, la viuda y el extranjero. Para los desamparados, para el que no Entonces, tuviera que ¿qué comer en su decía? casa. ¿Qué dice la Biblia? Que vos, decía, como que dejaran caer para que ella se supliera. Es decir, que aún hasta en eso, Dios hizo provisión para el necesitado. Para el que... Entonces, se lo dejó como mandamiento al pueblo, pero el pueblo siempre ha cumplido con esa ley. No se equivoca en eso. Entonces, ¿y nosotros qué estamos haciendo? Sí, es que en realidad nosotros somos sombra, ¿verdad?, de Israel. Nosotros, nuestra costumbre cristiana, aunque se vean así, pero vienen de un pueblo judío. Sí, porque estamos en una formación judeo-cristiana, es decir, incluso una el mezcla. celo por las cosas de los templos, de las iglesias y eso es de los judíos, porque los paganos no eran así. Aún usted podía hacer lo que usted quisiera en esos templos, y incluso ellos también tenían sus reglas, ¿verdad? Pero nosotros vemos que los hebreos eran diferentes a las demás naciones. Este es el asunto. Cuando el hebreo llegaba a un lugar, se daban cuenta que era un hebreo. ¿Por qué? Por su costumbre, por su forma, porque eran prosperados donde llegaban. Entonces, a veces nosotros tenemos que saber como congregación, como iglesia, por qué no estamos prosperando. ¿Qué estamos haciendo mal? Eso le pasaba al pueblo judío. Cuando ellos comenzaban a tomar lo que no le pertenecía a ellos, el Señor comenzaba a achicarle las cosas. Recuerde que cuando Jesús viene y rompe uno de los mayores paradigmas que se está viviendo en el tiempo. Jesús aparece en un momento donde hay un rabinato activo. Están los rabinos que son los que dominan el servicio en el templo, dominan todo, enseñan. Son los del momento, ¿verdad? Sí. Pero esta gente tenía un grupo de leyes
que impedían estas cosas, incluso la prohibían. Pero entonces viene un Jesús, ¿verdad?, que se gana el título de rabino, no por ellos, porque si fueran por ellos nunca se lo hubiesen dado. Ahora, hay un grupo que sí lo reconoce, pero prefiere mantener su estatus. Ahora el pueblo lo reconocía, lo reconoce Juan. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, este rabino viene y entra a la casa del que todo el mundo sabe que roba, pero él entra y se sienta a compartir el pan con esto. Pero aquel que está afuera, que no lo hace, y oigan qué consiste este asunto. Posiblemente ese que roba, que Jesús entró a su casa y comparte el pan, quizás tenía años anhelando que un rabino de esto compartiera con él, aunque sea un momentico. Entonces, en el momento que este hombre está siendo feliz, porque tiene al maestro de maestros sentado en su casa, oye, a él no le importa que yo sea ladrón, no le importa nada de eso, él me está sacando un tiempo para mí. Oye, pero aquel que nunca lo hizo está desde allá afuera. ¿Por qué? Porque había un dogma, había una ley que lo mantenía una separación. Entonces, ¿qué estamos viendo hoy en día? Que lamentablemente también vivimos eso. Cuando la iglesia, yo vuelvo y lo repito, la iglesia tiene que involucrarse más en la comunidad. Las iglesias, por obligación varón, tienen que crecer más. Las iglesias tienen, los líderes, tienen que conocer cuáles son las situaciones que se están dando en su comunidad. Mire, una de las No cosas... puede estar ajeno a eso. Una de las cosas que el Imperio Romano comenzó tanto a perseguir a los cristianos fue por esto. Porque el pueblo judío en aquel tiempo se sometió a ello y se paralizó. Prácticamente no se notaba y en cierto momento hubo sediciones, ¿verdad? Sí. Queriendo levantarse nuevamente y eran oprimidos. Pero entonces la diferencia con los cristianos es que comienza a haber este crecimiento masivo tan rápido. Pero ¿y quiénes son estos? Entonces, en ocasiones el emperador se sentía, de así decirlo, amenazado. Porque la iglesia crecía, iba en aumento, la iglesia se involucraba, la iglesia tomaba dominio. Tanto? Yo le voy a decir algo. Para una iglesia involucrarse en la comunidad tiene que tener algo primordial. Primero, el don de servicio. Pero tiene que tener las evidencias con ella. Ay, bueno, métase usted en ese problema. ¿Por qué tiene que tener las evidencias? Porque dice la Biblia que cuando Pedro pasaba por los lugares, los enfermos los sacaban al camino para que tan siquiera la sombra de Pedro tocara al enfermo y el enfermo se sanara. Es decir, ¿qué te indica esto? Que Pedro era un personaje conocido en la comunidad. ¿Por qué? Porque Pedro portaba las evidencias del poder de Dios. Oh, varón, y hay un relato más claro que el de Dorcas. Los hermanos estaban en turbación y cuando llegó Pedro, wow, espérate, llegó el hombre, llegó el tipo. Dice que le hablaron de Dorcas, de cómo ella servía para los hermanos, cómo tejía, ¿verdad? Sí. Tabita, levántate. Yo creo que es tiempo de que un Pedro se levante y le diga a una Tabita, levántate. Estamos en ese tiempo. Yo creo también, varón, que tiene que volver ese tiempo donde el cristiano llegue a los hogares y revele la vida de la gente. Porque hay gente que se están muriendo con sus problemas solo. Que no y quieren necesitan hablar. Ese siervo de Dios, esa sierva de Dios que llegue y le diga, mire, así dice el Señor, que tú estás pasando por esto y esto, pero Dios te dice así. ¿Usted cree que una persona que después que reciba ese aliento, Santo, usted, mire, ¿cuál va a ser el refugio? ¿Usted cree que esa persona después de ahí va a ir a un colmadón? ¿Va a ir a un drink? Santo, va a ir a la Señor. iglesia porque va a decir, esto es una iglesia de poder, porque ¿qué hizo la samaritana cuando Jesús le habló? Dice que fue a lo suyo y dijo, he encontrado al profeta porque le habló. Es decir,
Cuando una gente recibe esta clase de beneficio, mi hermano, el único refugio que esa gente va a buscar es ir a la iglesia a servirle a Dios. Y Cristo Jesús, varón, mire, usted ha dado, como dicen, en el clavito. Nosotros observamos una mujer que es muy rechazada por el pueblo. Incluso Simón, el fariseo, lo que pasa es que hay muchos fariseos, se le dice, si este fuera profeta, ¿qué es lo que dice? Se diera cuenta de quién. Pero él no sabía que el profeta de profeta estaba en su casa. Él no sabía que el profeta sabía quién era Simón también. Ese era el profeta de profeta. Ay, papá. Ese era el profeta de profeta. Él sabía la vida de Simón y sabía la de ella. Pero él no estaba para juzgar a esta mujer. Él estaba para restaurar a esta mujer. Para hacer una solución para esta mujer. Sí. Yo entré a tu casa y tú ni un chin de agua me has dado. Y esta desde que yo llegué no ha dejado de besarme. Hay muchas ahí que están anhelando besar los pies de Cristo, que están esperando que, como usted dice, llegue alguien de parte del Señor, toque la puerta y le diga, Cristo te ama, el Señor te manda a decir esto, esto, esto y esto. Exacto. Ten paz. Porque es que, varón, es muy fácil ministrar en la iglesia. Es muy fácil yo agarrar y ministrarte a ti. Tengo 20 años conociéndote. Hasta por psicología yo puedo ministrarte y tú irte en lágrimas porque Dios te está hablando. ¿Me entiendes? Pero cuando nos metemos en lo secreto, como dijo Jesús, para entonces en el público, ¿qué va a hacer el público? El público va a ser aquella gente, porque la misma Biblia dice que las señales no son para los que creen, es para los que no creen, es para los que están afuera. Jesús dijo, esta generación, refiriéndose a la gente que andaba atrás de él persiguiéndolo, perversa y mala, demanda señal, mas no le será dada señal, sino la del profeta Jonás. Pero en este tiempo hay una generación que quizás no es tan perversa. Entonces las señales y las cosas están sucediendo dentro de la congregación. Hay que cambiar la posición y de que esas señales sucedan fuera, en los hogares del vecino que nunca ha ido a la iglesia. Y que a partir de ese evento, ese vecino entonces se decide, diga, no, pero tenga que confesar. Y diga, varón, usted sabe lo bien que se siente cuando una persona que no conoce de Dios diga de la iglesia de su sector, esa es una iglesia de poder. Yo ahora, como dice, no debería, pero yo agradezco al Señor por la iglesia donde me puse y por mi pastor, un hombre, como dicen, que anda por su derecha, por su línea. A mí, yo agradezco a eso. ¿Por qué? Porque la iglesia está llamada para eso. En una ocasión, a mi pastor alguien le dijo, con un llamado evangelístico tremendo, y él le dice, wow, cuando usted estaba ministrando, estaba predicando y usted estaba orando por sanidad, yo hice lo que usted dijo y yo fui sana. Yo me puse la mano como usted dijo y en ese momento esa persona tuvo la solución. Claro. Porque es que la iglesia está llamada a salir, Es que la a iglesia, llevar la palabra, a dígame hacer usted, luz, a estar involucrado en la comunidad. si nosotros, que somos seguimos a Cristo, ¿verdad? Dice Hebreo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Se supone que nosotros debemos de estar llenos de fe. Sí, eso es. Pero eso es luego que nosotros nos llenemos de fe, tenemos que llevar fe a esa gente. A los demás, transmitir esa fe. Transmitirle fe a esa gente para que esa gente pueda ver la obra de Dios en su vida. Pero tenemos que llenarnos nosotros. Mire, por ejemplo, en la congregación donde yo asisto, mi pastor siempre está dispuesta. Usted ve que allá hacen reuniones de junta de vecinos en la iglesia, pero yo sé que otros líderes lo critican a él por eso. Por el simple hecho de él facilitar el espacio para que se reúnan a tratar temas de la comunidad, es decir, en favor de la comunidad. Ese simple hecho ya mucha gente lo ve mal y no debe ser así. ¿Por qué? Porque el que está afuera cambia la percepción y dice, oye, pero la iglesia es un lugar donde podemos venir todos. La iglesia es un lugar donde podemos hacer otras cosas.
Es raro usted ver en una iglesia que se impartan cursos técnicos. La Biblia. Entonces, esa es una forma también de llevar la palabra. Usted se imagina una iglesia donde funcione un instituto y que cada estudiante de ese instituto, cuando venga a terminar el curso que está haciendo, salga discipulado. ¿Por qué nosotros hoy en día estamos temblando en ocasiones, verdad, en nuestra República Dominicana? ¿Por qué? Porque hemos visto que en ciertos momentos nos hemos visto amenazados con el asunto de sacar la Biblia de las escuelas. ¿Qué quiere decir eso? Esto es algo para que la iglesia despierte y se posicione que nos están sacando chin a chin. Claro, en tiempo atrás, la Iglesia Universal tenía un poder más que el que tenía ahora sobre las iglesias, que por eso se impartían ciertas materias, ¿verdad? Educación artística, educación religiosa, formación humana, todo eso tenía que ver con la iglesia. Pero poquito a poquito, ¿cómo fueron devaluando todas estas cosas? Sí. Y en ciertos momentos se ha querido, ¿qué? Sacar la Biblia de las escuelas. ¿Por qué? Porque no es necesaria ya. Y aquí donde la iglesia tiene que saber que la iglesia tiene que tomar nuevamente ese control. Que ellos deben de ser, como usted dijo, de ser los que impartan los cursos. Porque cuando la iglesia toma el mando de Pero ellos para educar eso a la población, tiene para que eso hay estar involucrada. prepararse, y tiene que Y tiene que prepararse estar la preparada, iglesia. claro, Hay varón. mucha porque- gente que le huyen a eso. Oh, varón, pero nosotros vemos un apóstol Pablo que cuando le habla al rey, el rey queda perplejo. Y Pablo, antes de hablar con él, revela que este no es cualquiera. No, Era una persona exacto. sumamente que conocía todas las cosas. Y cuando Pablo habla con él le dice, wow, pero Por tú, poco y me persuades. pero tú por poco me persuades a a ser ser cristiano. cristiano. Dice Pablo, quiera Dios que por poco o por mucho. O sea, la iglesia Exacto. siempre tiene que estar preparada para tener todo tipo de conversación. Oiga, mire, cuando yo estudié tapicería, yo estudié por vía Infotec, pero fue en una extensión. La profesora que me tocó era una miembro, ¿cómo que le dicen? Una licenciada ya. Es decir, ella estaba en preparación ya, aparte de que tenía su llamado al pastorado, pero ella también se estaba preparando, estaba haciendo todos sus estudios de lugar. Yo pensaba que cuando yo entrara al curso, inmediatamente iba a agarrar una máquina, iba a agarrar una grapadora. No. Esa sierva, esa señora, yo estaba descarriado, esa señora agarró y nos dio primero, varón, un curso de formación humana por la Biblia. No di que hablándole cositas bonitas, no. Era que todos los días ella reunía el grupo de 24 personas, el grupo. Se leía la Biblia, se explicaba, se hacían preguntas, se oraba, volvía y se oraba, y luego entrábamos al curso. Le estoy hablando aproximadamente un mes, que las primeras 2 horas del curso era esa preparación. Pero en medio de ese transcurso, varón, que hicimos 2 cursos ahí, el grupo hizo un curso detrás de otro, ahí nunca, varón, hubo como un problema, un malentendido, una palabra descompuesta, nada. ¿Por qué? Porque Dios la usó a ella para prepararnos primero en cuanto, ¿cómo le digo?, a nuestra forma de cómo compartir en el grupo. Mira, Entonces, a veces en las iglesias llegan todo tipo de gente, pero los líderes a veces no preparamos a la gente para convivir en comunidad. mira, esto es un tema interesante, la iglesia en la comunidad, porque nosotros observamos a Nehemías, un hombre interesante, ¿verdad? En la Biblia. Dice que Nehemías, ¿qué es lo que era? Copero del rey. Estaba ¿Quién es? cerquitica ahí. El más cerca al rey. Nehemías era el que tenía la potestad hasta de quitarle la vida al rey. Porque si Nehemías era el copero, era el que probaba los alimentos, era el que sabía si esa comida estaba apta para el rey. Pero también observamos que el rey, tanto el rey como la reina Eran amigos. eran amigos de Nehemías, le tenían sí. cariño, aprecio. Pero esto Y era un lo hombre. conocían, lo conocían, es decir, O sea, personalmente. Personalmente, se cree incluso que Nehemías
o nació en el exilio o llegó muy niño al exilio. Ya. Sí, porque, y entonces, pero cuando viene a ver Nehemías, ni siquiera hubiese ido nunca a Jerusalén, pero preguntan, ¿cómo están mis hermanos y el templo de mi Dios? O sea, el pueblo, sin saberlo, tenía un hombre de Dios allá, vamos a decirlo en la presidencia, Y un hombre que podía resolver. que podía resolver. Entonces, ¿qué le dice? ¿Cómo están mis hermanos en el templo de mi Dios? O sea, pero este hombre está preparado, está cerca. El hombre estaba en el lugar que tenía que estar. Ahora, este hombre cuando llega a ser solución para sus hermanos, ora, se humilla delante de su Dios. Sí. Le dice, ¿por qué el rey? ¿Qué es lo que tú tienes? ¿Qué es lo que te pasa? Nunca hubiese desmayado tu rostro. ¿Cómo voy a estar alegre si mis hermanos, ¿verdad? O el templo de mi Dios están en esta situación? ¿Cómo? ¿Cómo? Ok, resuelve. Haz lo que tenga que hacer. ¿Por qué? Porque Nehemías estaba en el lugar que tenía que estar. Con esto quiero decir que el pueblo tiene que tener personas específicas en ciertos lugares, hombres de Dios, que cuando la iglesia necesite algo, puedan levantarse, que cuando su comunidad necesite algo, puedan levantarse a Exacto. favor. Personas de Dios. Es lo que vengo diciendo, que la iglesia tiene que convertirse en un canal para buscar ayuda, para resolver problemas. Claro. Y que si los líderes tienen relaciones y conocen a gente de poder, pero hay que usar esas relaciones y ese poder en beneficio de la comunidad, de quienes lo necesitan realmente. Que la comunidad vea en nosotros, los cristianos, y en los líderes, en los pastores, en los evangelistas, en los predicadores, que vean gente de solución. Yo voy a concluir con esto diciendo que si nosotros observamos a José de Arimatea, fue el que fue y pidió el cuerpo de Cristo. ¿Qué dice, qué nos muestra la Biblia ahí? Pero que era una persona influyente, Y ¿verdad? adinerada. Y era cercano. Pudo ir donde Pilato y pedir el cuerpo. O sea, la iglesia necesita hombres de Dios en Y el cuerpo relacionarse. médico, hombres de Dios en el cuerpo militar, hombres de Dios en la presidencia. La iglesia necesita estar involucrada en la comunidad, obligatoriamente. ¿Para qué? Para poder llevar un buen mensaje y transmitir un buen mensaje. Que si hay alguien cercano al presidente y el presidente va a tomar una decisión media rara, pueda decirle, Eso va a afectar. varón, tenga cuenta con lo que usted va a hacer, porque esta decisión que usted va a tomar le va a afectar a usted, a su familia y a la población. Ahora, si usted toma una buena decisión, un buen consejo, usted va a ser bendecido por el Señor y la población también. También lo va. Nosotros necesitamos hombres de Dios en lugares específicos, Claro. que se expanda, que la iglesia sea una solución para su comunidad. Con esto yo termino. Dios le bendiga. Por último, necesitamos líderes, pastores, que no solamente se den a conocer como el pastor de la iglesia tal y tal. No. Necesitamos pastores que se den a conocer como pastores de su comunidad. Que sus vecinos lo llamen pastor, le digan mi pastor. Que los vecinos, cuando se enteren de que hay una necesidad, puedan decir, vamos donde el pastor, vamos a la iglesia a ver qué solución podemos conseguir. Así que ya usted sabe, hermanos pastores, líderes, vamos a activarnos, vamos a involucrar a nuestras iglesias en la comunidad. Y se va a acordar de este tema. Dios nos siga bendiciendo y esto fue otra versión.